Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo hace 15 días sobre el análisis financiero, ¿no? Lo vamos a aplicar hoy al caso de Entel. Entonces, para todas las personas que no descargaron el caso, lo pueden hacer en este momento a través de este código QR. Ahí tienen el caso para que ya lo vayan leyendo y vamos a empezar con este caso en breve. Quisiera simplemente que veamos cómo operan los indicadores financieros, los ratios financieros. Esa es la metodología principal que vamos a utilizar, pero obviamente con un ejemplo también voy a mostrarles otros tipos de análisis financiero. Bien, como ya lo habíamos visto, en realidad lo que vamos a hacer es utilizar la información financiera de cualquier empresa y vamos a poder hacer un diagnóstico financiero utilizando indicadores financieros como estos que estoy mostrando aquí en la pantalla. El análisis lo vamos a dividir en 4 áreas. ¿Sí? Estas son las áreas importantes para poder hacer un diagnóstico de empresa. Y las áreas son estas: la liquidez, la solvencia, la cobertura y la rentabilidad. Dentro de la rentabilidad también están los indicadores de eficiencia, ¿sí? Vamos a ir viendo en realidad todos los indicadores, pero en general lo que queremos saber de una empresa es cómo es el grado de su liquidez para saber si pueden realizar sus pagos oportunamente en el corto plazo. Adicionalmente, queremos saber cómo es el nivel de solvencia que tiene una empresa, significando la facilidad que tienen para cumplir sus obligaciones, pero de largo plazo en este caso, ¿sí? Luego la cobertura, cómo cubren en realidad sus obligaciones. ¿Pueden cubrir o no pueden cubrir? ¿Estamos llegando a los límites en realidad del endeudamiento o podemos endeudarnos más? El indicador de cobertura o los indicadores de cobertura también nos miden riesgo. Y luego la rentabilidad, que no es otra cosa, como dice esta lámina, la eficiencia operativa y financiera que nos permite crear valor para los accionistas, ¿sí? Y aquí vamos a ver los indicadores. Habían preguntas específicas sobre qué es el ROE, por ejemplo, o qué es el ROA, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, entonces, para entender cómo es la liquidez de una empresa, aplicamos los indicadores de liquidez. Un ratio en realidad es en inglés un nombre que se utiliza, la palabra en realidad es ratio, y el ratio es básicamente una comparación de diferentes valores, ¿sí? La razón entre un valor con relación a otro valor que estoy comparando, ¿sí? Eso es lo que hace un ratio, ¿sí? Bien, entonces básicamente todos estos indicadores son de proporciones, ¿sí? Entonces, a través de todos estos indicadores vamos a poder ver cómo es la estructura en realidad financiera de cada uno de los negocios para ver si realmente es buena o no, nos ayuda a conseguir resultados o no, o nos perjudica en la consecución de resultados. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es simplemente este que tengo aquí al principio, que es el ratio corriente. El ratio corriente en realidad no es otra cosa que la comparación del valor de los activos corrientes que tenemos en el balance con el valor de los pasivos corrientes, ¿sí? ¿Cuánto tenemos en el activo versus cuánto debemos en el pasivo? Y ahí vamos a tener una proporción, un ratio. Por ejemplo, si un indicador, un resultado nos da en un número 2, eso significa que por cada dólar que debemos en el pasivo corriente, tenemos 2 en el activo corriente para pagar ese dólar, ¿sí? Esa es la relación en realidad que tenemos proporcional en la liquidez. Obviamente, el otro día hemos hablado de que la liquidez es la velocidad con la que se convierten los activos corrientes en dinero
Acuérdense de esa carrera que les había dicho, esa carrera en la que están los activos corrientes para convertirse en dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, la misión de los activos corrientes es volverse dinero. Una vez que se vuelven dinero, con ese dinero podemos pagar el pasivo corriente, ¿sí? Y esa es la parte importante en realidad para poder medir la liquidez. Entonces, un indicador, por ejemplo, de 2 nos dice que tiene suficiente liquidez en general. Obviamente, esta interpretación general es como bastante general, pero luego tenemos que hacer una interpretación en realidad específica de empresa o de industria, ¿sí? Pero en general decimos que un ratio corriente de 2 significa un alto grado de liquidez. Eso quiere decir tiene suficiente liquidez, ¿sí? Ahora bien, obviamente estos indicadores pueden ser mucho menores a 2, como por ejemplo 1 o inclusive menos que 1, 0,5, 0,8, por ejemplo. Obviamente esos indicadores nos están diciendo que ahí hay iliquidez, ¿no? Cualquier indicador que sea menor a 1 significa iliquidez. ¿Y por qué es iliquidez? Porque eso quiere decir que el pasivo corriente en el denominador de nuestro número es mayor al activo corriente que está en el numerador, en el numerito que estamos calculando, y por eso hace que nuestro ratio sea menor a 1, ¿sí? Eso significa menor a 1 es igual a iliquidez, ¿Qué sucede cuando el indicador es muy grande? Como por ejemplo más de 2, ¿no? Más de 2, como 3, por ejemplo. Ahí quiere decir que tenemos demasiado activo corriente con relación al pasivo corriente y por lo tanto estamos entrando en un terreno de ineficiencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les estoy tratando de explicar es que cuando el indicador del ratio corriente es demasiado alto, entonces el grado de liquidez es alto, pero la ineficiencia también es alta, ¿sí? Alta liquidez, pero alta ineficiencia, ¿sí? Baja liquidez, pero mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, esta es como la pulseta entre qué queremos tener en una empresa, más liquidez o más eficiencia. El otro día, hace 15 días, estábamos hablando de que lo que necesitamos en Bolivia son empresas que sean más eficientes y más competitivas, ¿sí? Pero obviamente sin descuidar en realidad los ratios o los rangos de liquidez. Obviamente, como ustedes comprenderán y como hemos visto también ya la semana pasada, en los activos corrientes tenemos diferentes tipos de activos corrientes que tienen distintos grados de liquidez. Un inventario lo hemos catalogado como un activo lento en la liquidez, ¿sí? Es como esos maratonistas, pero que son muy lentos, van a llegar a la meta, pero van a demorar mucho. En cambio, unas inversiones temporarias son los veloces, son los que van a llegar a la meta rápido, son los que se van a convertir en dinero rápidamente, ¿sí? Entonces, obviamente, dentro de los activos corrientes tenemos distintos grados de liquidez en cada tipo de activo corriente que tengamos, ¿sí? Por ello, el ratio de acidez lo que hace es considerar a los inventarios como si no fueran la fuente de repago del pasivo corriente. Entonces, imagínense lo que está haciendo este indicador. ¿Cuánto sería nuestro grado de liquidez si es que no esperamos en realidad a que los inventarios se conviertan en dinero para poder pagar el pasivo corriente? ¿Qué proporción del pasivo corriente podemos pagar sin inventarios? ¿Sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque obviamente si tenemos el análisis de una empresa industrial, por ejemplo, ahí tenemos muchos inventarios, ¿sí? Mientras que si tenemos una empresa de servicios, ahí no vamos a tener nada de inventarios y por lo tanto los indicadores de acidez van a ser muy distintos en diferentes industrias, ¿sí? Para hacerlos parecidos, el ratio de acidez en realidad elimina el inventario a todas las empresas. Entonces, no importa si eres de industria o de servicios, si estás eliminando grandes inventarios o si estás eliminando pocos inventarios o cero, el ratio de acidez nos mide justamente eso.
sin esperar a la liquidez de los inventarios, qué proporción del pasivo corriente podemos pagar. Estos dos indicadores de aquí arriba lo que nos miden es la magnitud de la liquidez y responden a la pregunta de cuánta liquidez tenemos en una empresa. Los otros tres indicadores que tengo aquí en la pantalla, que dicen el periodo de cobranzas, el periodo de pago y la rotación de inventarios, son indicadores de tiempo, ¿sí? Donde incluye en realidad el grado de la liquidez, pero expresada en la dimensión del tiempo. Entonces, la respuesta, por ejemplo, de un periodo de cobranzas es posiblemente 30 días, ¿sí? Eso quiere decir que la empresa realiza sus cobranzas a sus clientes en un plazo promedio de 30 días, ¿sí? Y lo mismo con el periodo de pago, la respuesta también va a estar en número de días, como por ejemplo 60 días, ¿sí? Y la rotación de inventarios, hay dos maneras de cómo interpretar la rotación de inventarios. Uno es un valor numérico como 2, por ejemplo. La rotación de inventarios de 2 significa que vamos a rotar 2 veces en un año la totalidad del inventario, ¿sí? Pero si se fijan, eso también significa, eso es lo mismo a decir que rotamos una vez el inventario cada 180 días, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? 2 veces en 360 días es lo mismo que 1 en 180, ¿sí? Entonces, sí podemos convertir nuestro indicador de rotación del inventario también al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos tres indicadores del periodo de cobranzas? Nos indican la eficiencia, pero a la vez nos indican cuál es la puntualidad en la liquidez. Para decírselos en facilito, una empresa, para que sea suficientemente líquida, tiene que tener la cantidad suficiente para pagar sus obligaciones, pero también tiene que tenerla en forma oportuna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo que pagar $100,000, lo llamo al contador y le digo, tenemos una obligación de $100,000. ¿Vamos a tener $100,000 para pagar? Y si él viene y me dice, sí, vamos a tener $100,000 para pagar, no se preocupe, vamos a tener $100,000 para pagar, entonces me está respondiendo a la primera pregunta, me está respondiendo a cuánto dinero voy a tener para pagar. 100,000, ¿sí? Voy a tener los $100,000 para pagar. Pero luego si al contador le digo, mi obligación vence el lunes, vamos a tener el lunes dinero para pagar, imagínense que me diga, no, vamos a tener dentro de un mes los $100,000. Entonces, ahí no podemos garantizar la liquidez porque nuestra obligación vence el lunes, la cantidad de dinero la vamos a tener dentro de un mes, por lo tanto somos impuntuales, ¿sí? Si somos impuntuales, somos ilíquidos. Si no tenemos la posibilidad de reunir la cantidad de dinero, somos ilíquidos, ¿sí? Para decirlo en facilito, en realidad, normalmente estas dos pruebas, la del tiempo y de la magnitud, deben ser pasadas en realidad por nuestro indicador para garantizar la liquidez de una empresa. Rápidamente nos vamos a ir a los ratios de solvencia. Estos son los de endeudamiento, ¿sí? ¿Cuánto dinero en realidad debemos de largo plazo? ¿Sí? Bien, aquí tenemos el primer indicador que se llama endeudamiento total. Este endeudamiento total en realidad es igual, una proporción, una relación entre los recursos prestados que tenemos y los recursos propios. En otras palabras, los recursos que no son nuestros y los recursos que sí son nuestros, ¿sí? Entonces, recursos ajenos dividido entre recursos propios, ¿sí? Esa es la proporción. Entonces, un indicador igual de 0,5 significa que por cada dólar que es mío y está en el patrimonio, debo 0,5, debo 50 centavos, ¿sí? En deuda total, ¿sí? Obviamente un indicador de 1, por ejemplo, en este indicador de endeudamiento, y es un indicador de altísima deuda, porque significa que por cada dólar que yo tengo en el patrimonio, debo 1 al sistema financiero, ¿sí? Entonces hay una relación de 1 a 1. Eso ya es un alto grado de endeudamiento, ¿sí? Vamos a ver los grados de endeudamiento, vamos a tener dos ejemplos hoy y vamos a ver la diferencia entre el endeudamiento en Bolivia versus el endeudamiento, por ejemplo, en México, con este caso de Walmart de México. Vámonos a los siguientes. La estructura en realidad también depende de cómo está estructurado nuestro capital.
Acuérdense que una de las cosas importantes que vamos a ver también a futuro es cómo calculamos el costo de capital. Pero antes de poder entrar al cálculo del costo de capital, debemos saber qué es el capital, ¿sí? ¿Qué es el capital? Entonces, la pregunta o sea, la respuesta de qué es el capital está aquí en el denominador de este indicador. Capital significa la sumatoria de las fuentes de financiamiento de largo plazo, ¿sí? Eso es lo que significa capital. Las dos fuentes de financiamiento que tenemos de largo plazo. ¿Y cuáles son esas fuentes de financiamiento? Deuda de largo plazo es una y patrimonio es la otra, nuestros recursos propios. Entonces, podemos financiar un negocio ya sea con patrimonio o con deuda, ¿sí? Y dependiendo de esa estructura, es que vamos a poder saber cómo está estructurado nuestro capital. Entonces, si dividimos el total del pasivo de largo plazo entre el pasivo de largo plazo más el patrimonio, lo que estamos haciendo es mostrar cuánto es la proporción del pasivo dentro del capital, ¿sí? Por ejemplo, si me sale una respuesta como 0,4, por ejemplo, en el indicador, puedo decir que el 40% del patrimonio es deuda, ¿sí? O el 40% del capital son recursos ajenos, ¿sí? Obviamente, ese indicador también en forma indirecta me está diciendo cuánto es el patrimonio. Si 40% del capital es el pasivo, la otra proporción, es decir, el 60% restante, es el patrimonio, ¿sí? Entonces ahí tenemos una relación 40-60, ¿sí? Entre deuda versus patrimonio. Y el último, el indicador del flujo de caja deuda, nos indica la capacidad de generación de dinero para poder pagar deuda, para poder pagar los pasivos no corrientes o los pasivos corrientes también, ¿sí? Flujo de caja en realidad está definido por lo que está dentro del paréntesis en este ratio, en este ejercicio. Flujo de caja es la utilidad neta más las depreciaciones, ¿sí? Eso es lo que es el flujo de caja. ¿Cómo interpretamos qué es el flujo de caja? Bueno, es el dinero que nos sobra en realidad en una gestión después de haber cubierto todas las obligaciones. ¿Cuánto nos sobra? ¿Cuánto nos sobra? Lo que nos sobra en realidad debería ser la utilidad neta, ¿no? Para eso tenemos una utilidad neta, para que nos sobre ese dinero, ¿sí? Pero también lo que debería sobrarnos son las depreciaciones. ¿Y por qué nos deben sobrar las depreciaciones? Porque las depreciaciones son solamente un gasto en el estado de resultados, pero que ese gasto no se lo paga a nadie. Entonces, si no estoy pagando la depreciación a nadie, ese dinero debería tenerlo y debería formar parte de mi flujo de caja. Entonces, cuando hablemos de flujo de caja, siempre vamos a estar hablando de esta expresión, utilidades más depreciaciones, ¿sí? La vamos a comparar con la deuda y eso me va a decir qué proporción de la deuda puedo pagar con el flujo de caja que tengo en este periodo. Los ratios de cobertura son sencillos en su cálculo porque la forma en realidad de calcular es bastante sencillo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuál es la fuente de pago y cuánto tengo en mi fuente de pago? ¿Y cuánto debo pagar? Es lo que está en el denominador. Entonces, por ejemplo, en el de cobertura de interés, lo que tengo es el EBIT, ¿sí? Lo que tengo es el EBIT o el beneficio antes de intereses y tributos. Eso es lo que realmente tengo. ¿Y qué debo pagar en intereses? Es el gasto financiero, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a comparar es cuánto tengo y cuánto debo pagar. Obviamente, si me dice que tengo de 1 a 1, eso quiere decir que apenas puedo cumplir con el pago de los intereses. Si un indicador de cobertura de 1 significa apenas podemos cubrirlos. Un indicador de 2 a 1 significa que podemos cubrirlo con relativa facilidad, porque por cada dólar que debemos en intereses, generamos 2 para pagar, ¿sí? Obviamente un indicador menor a 1, nuevamente, es un indicador malo, porque eso significa que no tenemos cobertura. No podemos cubrir los intereses con su fuente de repago, ¿sí? La carga financiera total en realidad está compuesta por el hecho de que no solamente al banco le pagamos intereses, sino al banco también tenemos que pagarles capital. Entonces, en el denominador
no nos vamos a preocupar solo de los intereses, sino también nos tenemos que preocupar de pagar el capital. Entonces, fíjense, en el denominador tengo intereses más capital y en el numerador tengo el EBIT, que es la fuente de repago de los intereses, más las depreciaciones, que va a ser la fuente de repago del capital. ¿Sí? Entonces tengo estas dos fuentes de repago, ¿sí? Para cubrir estas dos obligaciones que están en el denominador. Seguramente les está llamando la atención el hecho de que la depreciación está siendo dividido entre 1 menos t y el capital también está siendo dividido entre 1 menos t en estos indicadores, ¿sí? Pero eso simplemente tiene una razón, que para poder sumar en realidad magnitudes, las magnitudes tienen que estar dentro de la misma dimensión, ¿sí? En este caso, la dimensión es una dimensión impositiva, ¿sí? Por ejemplo, en el denominador, los intereses se pagan con recursos antes de impuestos. El capital se paga con recursos después de impuestos, ¿sí? Pero no puedo llegar y sumar recursos antes de impuestos con recursos después de impuestos porque están en distinta dimensión impositiva. No puedo sumarlos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, calcular la equivalencia del capital en el mundo, en realidad, antes de impuestos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular simplemente su equivalencia. Y como su equivalencia sí es una equivalencia antes de impuestos, entonces puedo sumar los intereses que están antes de impuestos con el capital que es su equivalencia antes de impuestos, ¿sí? Entonces los dos están en la misma dimensión impositiva y los puedo sumar. Lo mismo hago con el EBIT. El EBIT es antes de impuestos y las depreciaciones influyen en realidad también el concepto del impuesto, por eso lo dividimos entre 1 menos t. ¿Qué significa T? T es la tasa impositiva. En inglés, tax, ¿sí? Por eso se llama T. Pero siempre en las finanzas T denota la tasa impositiva, ¿sí? ¿Y qué significa 1 menos T? 1 menos T es lo que comúnmente denominamos en finanzas el escudo fiscal, ¿sí? El escudo fiscal. Entonces, en este caso, cuando la tasa impositiva en Bolivia es del 25% del IUE, entonces nuestro escudo fiscal, si se fijan, es 1 menos el 25%, nuestro escudo fiscal es 75%, ¿sí? Bien, ese es nuestro escudo fiscal. Entonces, la depreciación la estamos dividiendo entre el escudo fiscal y el capital lo estamos dividiendo entre el escudo fiscal para poder tener los indicadores todos en su equivalencia en la dimensión antes de impuestos. Entonces, los dos valores en el numerador están antes de impuestos, los dos valores en el denominador están antes de impuestos y puedo sumarlos y dividirlos. Y voy a poder calcular un indicador de cobertura de la carga financiera total, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejercicio en un instante sobre estos indicadores de cobertura para que no queden dudas, ¿sí? Voy a ver si tengo alguna pregunta. Bien, la pregunta de Roberto Scarmeta es lo mismo si se agrega amortización. La respuesta es correcto. La amortización en realidad es el equivalente a la depreciación, pero de los activos intangibles, ¿sí? Los que no podemos tocar, ¿sí? La depreciación es solamente el desgaste que tenemos de los activos, pero que son tangibles, porque la depreciación en realidad está desgastando la dimensión tangible. Una máquina se va gastando porque todo el movimiento en realidad se va desgastando hasta que eventualmente deja de funcionar, ¿sí? En una cantidad de años deja de funcionar, ahí necesitamos reemplazar la máquina, ¿sí? En los activos intangibles no hay eso, porque como no hay una presencia física, no hay desgaste, ¿sí? Pero sí los activos intangibles se van desgastando en función al tiempo, ¿sí? Una licencia, por ejemplo, es un activo intangible, no lo podemos tocar, ¿sí? No podemos tocar la licencia, pero la licencia es por un tiempo no más y por lo tanto debemos amortizar el valor de esa licencia en el tiempo en la que tenemos esa licencia, ¿sí? Si una licencia la tenemos por un año,
entonces la amortizamos en un año, ¿sí? Bien, y luego dice, o agregar cualquier otro concepto que no represente flujo de efectivo. Correcto. Roberto tiene razón. Gracias, Roberto, por la pregunta. Es cierto. En realidad, cuando estoy hablando de depreciaciones, estoy hablando no solo de depreciaciones, sino incluimos también el concepto de las amortizaciones, y no solamente de las amortizaciones, sino de todo aquel gasto, en realidad, que no genere una salida de dinero, ¿sí? Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la indemnización de los empleados, ¿no? La indemnización de los empleados es algo que lo vamos considerando mes a mes, ¿sí? Cada vez en la planilla consideramos la indemnización, la duodécima en realidad de la indemnización de un empleado. Y lo vamos acumulando, lo vamos acumulando, lo vamos acumulando, ¿sí? Y en el gasto en realidad voy a tener, en realidad al final del año, voy a tener un sueldo completo que se lo está llevando al gasto, pero que si el empleado no se va, no tengo que pagarle, ¿sí? Y por lo tanto, eso no conlleva una salida de dinero y por lo tanto, las indemnizaciones o lo que llamamos comúnmente las previsiones, esas también debemos descontarlas, también sumarlas en realidad para calcular el flujo de caja, ¿sí? Entonces, son todos los conceptos o todos los elementos que no conllevan una salida de dinero, ¿sí? Entonces, todo lo que el dinero queda, lo que queremos saber es cuánto dinero tenemos en el flujo de caja. Y es por eso que le restamos, le sumamos en realidad todo lo que no sale de dinero. Entonces, fíjense, simplemente la lógica es la siguiente. Si yo tengo un gasto, pero que tengo que pagarlo, entonces ahí tengo que utilizar el dinero para pagar eso, ya no tengo el dinero. Pero si tengo un gasto que no tengo que pagarlo, entonces ese dinero debo tenerlo al final del día, ¿no? Y por eso es que voy a sumarlo en realidad al momento de calcular el flujo de caja. Flujo de caja lo vamos a ver con calma en las siguientes sesiones. Vamos a ver cómo construimos en realidad flujos de caja, pero por el momento es bastante sencillo. Es la utilidad neta más las depreciaciones, amortizaciones y todo lo que no conlleve la salida de dinero, ¿sí? Por el momento, mientras sepamos eso, vamos a estar bien. Si tienen dudas, preguntas, las pueden ir planteando en realidad aquí en las preguntas y respuestas, o también pueden levantar la mano en el aula Zoom. Bien, y lo último, quiero en realidad avanzar con la parte práctica. Aquí están los indicadores que ustedes preguntaron. ¿Qué es ROE? ¿Qué es ROA? Ustedes eso es lo que preguntaron. Aquí está la definición de lo que es ROE y de lo que es ROA. ROE, por sus siglas en inglés, Return on Equity, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ese es el rendimiento que tiene una empresa sobre el patrimonio, ¿sí? Equity es el nombre que se utiliza en inglés para denominar el patrimonio, ¿sí? Y Return on Assets, que es el ROA, por sus siglas en inglés, es el rendimiento sobre los activos, ¿sí? Lo que queremos en una empresa es que una empresa sea rentable en función a su patrimonio, que su patrimonio sea rentable, pero también buscamos de que los activos sean eficientes y sean rentables, ¿sí? El uso de los activos debe ser rentable. El uso de los recursos patrimoniales debe ser rentable, ¿sí? Entonces, estos son indicadores de rentabilidad, midiendo en realidad desde la perspectiva de dónde, de cuál es la inversión. Normalmente el indicador es el rendimiento sobre una inversión. Entonces, ROE es el rendimiento sobre la inversión realizada en el patrimonio. ROA es el rendimiento sobre la inversión realizada en el activo, en la compra de activos, ¿sí? Las fórmulas son bastante sencillas. La utilidad neta dividida entre el patrimonio me dice cuánto es el ROE, cuánto es la rentabilidad. La utilidad neta dividida entre el total de activos me dice cuánto es el ROA, ¿sí? Igual en un porcentaje, ¿no? Luego tenemos tres indicadores de márgenes, ¿sí? Vamos a tener tres, ¿sí? Margen bruto, margen operativo y margen neto. Margen bruto es bastante sencillo. Margen bruto es como su nombre lo dice, en realidad es el margen que se logra restándole en realidad el costo de ventas
de las ventas del periodo. Entonces, en ingresos vamos a tener las ventas, le vamos a restar su costo de ventas y me va a quedar un margen. Ese es el margen bruto. ¿Sí? Ese es el margen bruto. Si lo queremos colocar en realidad en un porcentaje, lo único que voy a hacer es colocar ese margen bruto, ese resultado, y lo voy a dividir entre el total de ventas. ¿Sí? Y me va a dar un porcentaje, como por ejemplo 40%. Eso quiere decir que cada venta me está generando, después de haber cubierto su costo variable, me está generando un margen de 40%. ¿Sí? Estoy ganando en realidad 40% después de haber cubierto los costos variables. ¿Sí? El margen operativo es distinto. El margen operativo en realidad es el resultado que proviene del margen operativo y eso lo voy a comparar con ventas. ¿Sí? Entonces, la utilidad operativa dividido entre ventas es nuestro indicador. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo interpretamos el margen operativo? El margen operativo es aquel resultado que nos da la sensación de rendimiento después de haber cubierto en realidad los costos variables y los costos fijos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda después de haber cubierto todos los costos operativos? ¿Sí? Entonces, normalmente ese margen es mucho más pequeño, como por ejemplo 20%, ¿no? 20% es el margen después de haber cubierto los variables y los costos fijos. Y el margen neto es el margen que nos da como última línea en el estado de resultados y que ese es el rendimiento medido. Ya está bien. Ya. Espérenme un segundo, voy a mutear. Por favor, sus micrófonos deben silenciar para no generar ruido. Bien, gracias, Guido. Bien, bien, bien. Continuamos. Entonces, el último que les estoy mostrando acá es el margen neto, que está relacionado con la rentabilidad neta. ¿Cuánto estoy ganando de dinero después de haber cubierto los costos variables, los costos fijos y los costos financieros? Todos los costos. Sí, espérenme un segundo, voy a mostrar. Bien. Bien, continuamos. Entonces, este ya es el margen neto, ¿sí? Neto, neto. Esto quiere decir, después de haber cubierto todos los costos operativos y no operativos, cuánto dinero estoy ganando, ¿sí? Entonces, fíjense que el resultado, imagínense que sea 5%, significa que cada dólar que vendo me genera 5 centavos de ganancia, ¿sí? Bien, y tenemos un indicador más que también se los voy a mencionar acá muy rápidamente, que es el indicador de la rotación. ¿Sí? La rotación es un indicador de eficiencia, ¿sí? Y lo que estamos comparando en realidad aquí es cuánto puedo vender en una empresa versus cuántos activos tengo en mi infraestructura, ¿sí? Entonces, esta es la relación de lo que tengo y lo que puedo hacer en realidad en ingresos con lo que tengo, ¿sí? Bien, y siempre la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi indicador de rotación? En otras palabras, ¿cómo puedo hacer para vender más con lo mismo que tengo? ¿Sí? Con los mismos activos que tengo. Otra pregunta muy diferente es, ¿cómo logro en realidad vender más invirtiendo más? ¿Sí? Pero esa es otra pregunta muy diferente, ¿no? Aquí en realidad la respuesta de la rotación es, ¿cuál es la eficiencia de generar negocio a través de la infraestructura o de los activos que tengo? ¿Sí? Vamos a ver mucho más en realidad de la rotación, porque la rotación es clave, ¿sí? El margen neto es clave y la rotación son indicadores clave. Clave en la generación de valor y son claves también en la generación de eficiencias. Esos son todos nuestros ratios. Esa es la parte teórica, en realidad, de lo que quería ver hoy. Ahora nos vamos a ir directamente a nuestro ejercicio, ¿sí?
Primero vamos a ver el caso de la empresa Entel. Entonces aquí les voy a compartir la información de Entel. ¿Sí? Bien, este es el caso de Entel. ¿Sí? Voy a colocarlo en pantalla entera. Este es el caso de Entel. Bien, ustedes han recibido la información financiera de Entel. Este es un caso clásico, en realidad, de las finanzas, en un momento específico de la empresa Entel, ¿sí? Este es el momento en que Entel se prepara para la libre competencia en Bolivia, ¿sí? Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿consideran ustedes que Entel está en las mejores condiciones financieras para hacer frente a la competencia que se viene? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Creen ustedes que desde el punto de vista financiero están bien Entel para esa competencia? Bien, con esa óptica en realidad vamos a analizar este ejercicio, este caso. Bien, voy a calcular el ratio corriente en la fórmula que les acabo de dar, ¿no? El ratio corriente, no olviden que es la comparación de los activos corrientes. Aquí tengo 2.584 millones en el numerador, dividido entre el pasivo corriente, 444 millones, ¿sí? Bien, entonces aquí estoy calculando un índice, ¿no? Un índice financiero. Entonces aquí tengo el resultado. ¿Cuánto es el índice de la liquidez medida por el ratio corriente de Entel? ¿Sí? Y aquí tengo el resultado, 5.81. 5.81. Aquí les estoy haciendo como una ayuda general para poder interpretar la información, ¿sí? Y ya les había dicho que cuando el indicador del ratio corriente es menor a 1, tenemos una iliquidez severa porque no tenemos la capacidad de pago de los pasivos corrientes. Cuando el indicador está entre 1 y 2, tenemos una suficiente liquidez. Mientras más alto sea el grado, mayor es nuestra liquidez, pero ese es un terreno como amarillo en nuestro semáforo, ¿sí? Y un indicador verde al que quisiéramos apuntar es un indicador que esté más o menos en el orden de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 significa que ya tiene suficiente liquidez. Entonces, no importa lo que haga tu empresa, no importa a lo que se dedique o cómo logra en realidad la liquidez, cuando tenemos un grado de liquidez de 2 en el ratio corriente, esa empresa ya es suficientemente líquida a nivel general, ¿sí? Este indicador de 2 en realidad es un indicador mundial, ¿sí? Todo el mundo sabe un ratio corriente de 2 lo que significa, ¿sí? En cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier negocio, sabemos lo que significa un ratio corriente de 2, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es apuntar a que el ratio corriente sea 2, ¿sí? A eso apuntamos en realidad en las empresas, ¿sí? Entonces, más o menos la pregunta es, ¿cuán diferente en realidad es este resultado de 2? ¿Sí? Obviamente, cuando el resultado es diferente de 2 para abajo, entonces ahí tenemos poca liquidez. Cuando el resultado es de 2 para arriba, como en este caso de Entel, tenemos excesiva liquidez. Entonces aquí lo que les estoy colocando, por ejemplo, es en un diagnóstico financiero, aquí les voy a decir que esta empresa tiene exceso de liquidez. No tengo que analizar mucho más, en realidad, este indicador, porque esto es lo que nos está transmitiendo. Estos indicadores nos están diciendo, esta empresa tiene excesiva liquidez, demasiada liquidez, ¿sí? Es un indicador demasiado alto. No hay ninguna empresa de telecomunicaciones, ni en Bolivia, ni fuera de Bolivia, que tenga indicadores como estos, ¿sí? Esto es un indicador demasiado alto, ¿sí? Como diríamos, innecesariamente alto, ¿sí? Bien, y obviamente ya les había adelantado que un indicador tan alto en la liquidez significa liquidez absurdamente alta, pero también significa ineficiencia absurdamente alta, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos una empresa que efectivamente es excesivamente ineficiente, ¿sí? Muy, muy, muy ineficiente en el uso de los recursos de corto plazo, ¿sí? Bien,
Vámonos con la prueba ácida. La prueba ácida, en realidad, lo único que estoy haciendo es restarle el valor del inventario aquí en el numerador, 25 millones de bolivianos. ¿Sí? No cambia mucho. La prueba ácida nos dice que su indicador sigue siendo 5.76, sigue siendo alto. Aquí están nuestros rangos. Cuando la prueba ácida es menor a 0.8, es muy roja, es roja. Cuando está entre 0.8 y 1.2, amarilla. Y cuando es mayor a 1.2, ya es verde. ¿Sí? Ya es verde. ¿Sí? Bien. Esos son como los rangos generales para interpretar la magnitud. Entonces, respondiendo a la pregunta de que si esta empresa tiene suficiente liquidez, obviamente vamos a responder de que tiene abundante liquidez, demasiada liquidez. ¿Sí? Pero vámonos con los indicadores de tiempo. El periodo de cobranzas, aquí les voy a hacer el cálculo del periodo de cobranzas, y son las cuentas por cobrar comerciales, 496 millones de bolivianos, más 135 millones de bolivianos, son las dos cuentas comerciales. Dividido entre el ingreso de 1.326 millones, aquí les estoy colocando en la fórmula, ¿no? Dividido entre 1.326 millones de bolivianos, esta razón la estoy multiplicando por 365 días y este es el resultado. El resultado es que el periodo de cobranzas que requiere Entel para efectivamente cobrar a sus clientes es de 173 días en promedio. Sí, en promedio. El año pasado era ligeramente mejor, 169 días. Nada muy diferente, ¿sí? Nada muy diferente a esta realidad. Y voy a hacer lo mismo para el periodo de pago. El periodo de pago lo voy a colocar acá. Las cuentas por pagar comerciales, que son estas, 231 millones, más 94 millones en el pasivo corriente, ¿sí? Y dividido entre el costo de ventas, que es la sumatoria de todos estos costos, que son los costos variables. Aquí es muy importante identificar que sean única y exclusivamente los costos variables, ¿sí? Entonces, como proporción del total de los costos variables, ¿cuánto es lo que debemos en realidad todavía a nuestros proveedores, que son los proveedores de estos costos variables? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? 155 días. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos indicadores que los estoy colocando con un color rojo en el semáforo. ¿Sí? Rojo significa deténganse, esto es demasiado alto. Alerta, cuidado, cuidado es el rojo, ¿no? Cuidado, peligro, peligro significa el color rojo, ¿sí? Bien, entonces aquí estoy indicando en realidad que estos dos indicadores están en un rango de peligro, de peligro. Bien, obviamente aquí están los indicadores generales que les estoy colocando en los semáforos. Si este indicador es mayor a 60 días, y es un rango peligroso. Entre 30 y 60 es un rango más o menos aceptable. Entre 0 y 30 días es a lo que debemos apuntar, ¿sí? ¿Y por qué debemos apuntar a 30 días? Porque el mundo en general opera y funciona en múltiplos de 30 días. Todo lo que tenemos que pagar es cada 30 días, ¿sí? Pagamos nuestro alquiler cada 30 días, pagamos nuestra factura de luz cada 30 días, nos pagan nuestros sueldos cada 30 días, ¿sí? Tenemos que pagar el colegio, la universidad cada 30 días, etcétera. Todos los gastos en realidad son cada 30 días. Entonces, obviamente, lo que necesitamos es que nuestro periodo de cobranzas esté en un múltiplo de 30 días, ¿sí? Y el periodo de pago también, ¿sí? Esté en un múltiplo de 30 días. Pero fíjense que esto ya es un exceso, ¿no? Esto es un exceso porque tenemos un periodo de cobranzas demasiado largo, y obviamente porque el periodo de cobranzas es demasiado largo, nuestro periodo de pago también es largo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque una empresa tiene que esperar a que sus clientes le paguen para poder tener esos recursos para poder pagar a nuestros proveedores, ¿sí? Si nuestros clientes no nos pagan, entonces no podemos pagar a nuestros proveedores. Es lo mismo que siempre, ¿no? Si alguien no nos paga, yo no puedo pagar al que le debo, ¿sí? Entonces yo dependo del que me debe a mí para poderle pagar al que yo debo, ¿sí? Bien, apenas me paga, yo voy y le pago, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo acá.
Estoy cobrando en realidad a los 173 días y estoy pagando a los 155 días a mis proveedores. Es demasiado largo, ¿sí? Aquí viene mi pregunta. ¿Será que un negocio puede subsistir en forma sostenida en el tiempo teniendo un periodo de cobranzas tan largo que está bordeando los 180 días? 180 días son 6 meses. Entonces les cambio la pregunta. ¿Será que un negocio puede subsistir teniendo cobranzas que no está cobrando en realidad por 6 meses? Cambio la pregunta y les voy a decir, ¿será que un negocio puede subsistir cobrando tan solo la mitad de sus ingresos del año? Les voy a dar el siguiente ejemplo. Ustedes pueden subsistir aceptando solamente que les paguen la mitad de su sueldo en el año y la otra mitad que se las paguen cuando sea. ¿Cuánto tiempo podemos subsistir en realidad sin la mitad de nuestro sueldo, de nuestro ingreso total? ¿Sí? Es lo mismo en una empresa, ¿no? En una empresa es cuánto tiempo podemos subsistir sin que nos paguen la mitad. ¿Sí? Por esa dificultad, en realidad, es que lo estoy colocando con este indicador verdaderamente rojo. Esto es emergencia, esto es preocupante, este es un problema. Y aquí le estoy colocando, en realidad, que aparte de la ineficiencia que hemos identificado por el indicador tan grande que tenía en la liquidez, aquí estoy colocando, en realidad, que tengo un ratio demasiado largo en el periodo de cobranzas. Es demasiado largo, es demasiado largo. 180 días es ridículamente largo, ¿sí? Bien, ¿y qué significa eso? Significa que la empresa es ineficiente en la realización de sus cobranzas. En otras palabras, no puede cobrar a sus clientes, no puede cobrar. ¿Y por qué no puede cobrar? ¿Por qué no puede cobrar? Y aquí viene el concepto de cuán masivo es el servicio, ¿sí? Entonces, solamente les voy a dar un indicador rápido. Este es un servicio muy masivo, ¿no? Entel debe tener alrededor de 7 millones de clientes, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿cuán fácil es cobrarle a 7 millones de clientes? Aquí tienen la respuesta. Nada fácil, nada fácil. La empresa solo cobra a 3 millones y medio. A los otros 3 millones y medio ya no les cobra. ¿Y por qué? Porque es muy difícil cobrar. Es muy difícil cobrar. A ver, encaren una tarea de cobrar a todos los que le deben a Entel, en especial en este momento del caso en el que si tenemos la posibilidad de irnos a la competencia, nos vamos a ir a la competencia. Entonces, si le debía algo a Entel y ahora ya no necesito Entel porque hay 10 otras empresas, 10 otros operadores en telecomunicaciones, ya no le pago a Entel. Entonces me voy y empiezo a utilizar los servicios de otro. Me voy a Viva, me voy a Tigo, me voy a Access, ¿sí? Me voy a otros indicadores, a Cotel, a Cotas, para realizar otros servicios, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que ha sucedido en este momento en el que estamos analizando este caso, que es un momento clave en la historia de la empresa Entel. Tenemos indicadores de muchísima ineficiencia, ¿sí? Muchísima ineficiencia. Podemos hablar bastante en realidad del tema de cobranzas, pero fíjense que aquí tenemos un problema, ¿sí? Y que ese problema de cobranzas nos está generando otro problema, que es nuestro periodo de pago. Este es un problema serio, ¿sí? Porque en el primer día yo les dije lo siguiente, lo que queremos en realidad lograr en nuestras empresas es que las empresas creen valor. ¿Y para quién habíamos dicho? Y no solamente hemos dicho que creen valor para los accionistas, que eso es medio miope, eso es insuficiente, ¿sí? Lo que queremos es crear valor para todos los stakeholders, ¿sí? Aquí tenemos estos principales stakeholders a quienes les estamos pagando, quienes dependen de nosotros, ¿sí? Sí, que nosotros somos su fuente de ingreso, ¿sí? ¿Quiénes son estos señores a quienes les debemos dinero? Son nuestros empleados, son nuestros colaboradores, ¿sí? Son nuestros proveedores, ¿sí? Proveedores de servicios, proveedores de productos, ¿sí? Son nuestros proveedores clave, son de quienes dependemos, son los que resuelven los temas técnicos, ¿sí? Se cae la señal, estos señores resuelven,
¿sí? Tenemos que construir una nueva red, estos son los que construyen, ¿sí? Hay algún problema, se cortó la señal en tal lugar, estos son los que resuelven, estos son en los que nos apoyamos, estos son nuestros proveedores verdaderamente claves. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Cuánto valor puede generar una empresa como Entel si es que a sus proveedores claves les demora 155 días en pagar en promedio? Eso quiere decir que a algunos de esos proveedores claves se les está pagando en más de 155 días, a algunos se les está pagando en menos de 155 días, ¿sí? Pero en promedio, en 155 días, en promedio. Entonces, fíjense que este indicador ya nos está mostrando no solamente una empresa que es ineficiente en la realización de sus cobranzas, sino además que es ineficiente en crear valor, ¿sí? Esta empresa no está creando valor para sus stakeholders, ¿sí? No está creando valor para los stakeholders, lamentablemente. Bien, entonces, por lo tanto, es para quiénes está creando valor. Eso es lo que vamos a ir respondiendo. Si no está creando valor para estos stakeholders, estará creando valor para otros stakeholders, como por ejemplo sus propios socios, sus propios dueños. Esa es la pregunta. Y ahorita vamos a ver si sí o si no. Pero aquí queda clara una cosa. Esta empresa no está creando valor para sus proveedores. No está creando valor para sus empleados. ¿Sí? Eso queda claro con estos indicadores. Eso es lo que estamos interpretando con estos numeritos. Como a mis estudiantes les digo, los numeritos no mienten. ¿Sí? Los numeritos no mienten. Esta es la información financiera. Esta es la interpretación. ¿Sí? Entonces, los numeritos no mienten en el sentido de que esta empresa es ineficiente. Esta empresa tiene excesiva liquidez, innecesaria liquidez, es así. Esta empresa no está construyendo valor, es así. Esa es la verdadera realidad, esa es la interpretación de la información donde los números no mienten. Bien, voy a saltar en la rotación de inventario bajo el concepto de que esta empresa no vende inventarios, es una empresa de servicios, ¿sí? Pero bueno, eso lo voy a dejar de lado. Vámonos con indicadores de solvencia. Estos son los indicadores de deuda. Bien, ¿cómo financia en realidad su estructura? ¿Cómo está financiada? Bien, aquí está la relación. 486 millones de bolivianos en deuda comparado con 5.072 millones de bolivianos en patrimonio o recursos propios, ¿sí? ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es el ratio? El ratio de estos dos números es 0,10, 0,1. ¿Y qué significa 0,10? Significa que la relación es 1:10, ¿sí? Espero que todos vean que este indicador nos está midiendo una relación de 1:10. Por cada dólar que debo, tengo 10 en el patrimonio para respaldar ese dólar que debo. Tengo 10:1 en respaldo. Entonces, en la dimensión del respaldo estamos excelentemente bien respaldados, ¿sí? Excelentemente bien respaldados. Por lo tanto, eso es parte de la solvencia. Tenemos altísima solvencia, tenemos altísimo respaldo para poder cumplir ese pago de $1. En mi patrimonio tengo 10 por cada dólar que debo. Entonces, normalmente esto es lo que las entidades financieras analizan, ¿no? ¿Cuánto es el patrimonio de esta familia y cuánto es lo que deben? ¿Tienen suficiente para garantizar en realidad la deuda? Y en este caso, si esto fuera una persona, diríamos que sí, que tiene demasiado activo para garantizar su deuda, ¿sí? Entonces, ¿es una entidad sujeta a créditos? Claro, obvio, porque tiene poca deuda, tiene muy poca deuda. Y eso es exactamente a lo que nos referimos con la solvencia. Bien, ¿a qué años corresponden los indicadores? Es al periodo tradicional del caso, donde se abre la libre competencia. Aquí están los años, ¿sí? Esta es la liquidez del año 2001, esta es la liquidez del año 2000, estos son los indicadores de Entel. En ese momento que la empresa capitalizada en realidad pasa por la libre competencia a
operar, mucho antes de la nacionalización, ¿sí? Mucho antes de la nacionalización, ¿sí? Bien, lo que les estoy mostrando en realidad es esta estructura financiera, una estructura financiera deficiente, ¿sí? Deficiente. Aquí tengo el otro indicador que les decía, cómo está estructurado el capital de la empresa. Y aquí está la respuesta. 1% deuda, aquí lo ven, 99% patrimonio. Esa es la estructura. 1% deuda, 99% patrimonio. Y aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué esto es una estructura deficiente? ¿Por qué es mala esta estructura? Bueno, aquí les voy a mostrar que cualquier negocio tiene posibilidades de financiarse con recursos baratos, ¿sí? O con recursos caros, porque hay todo tipo de recursos, ¿no? Hay recursos baratos, hay recursos extra baratos, hay recursos medianos, hay recursos caros, hay recursos carísimos, ¿no? Carísimos. Hay de todo en el rango del costo de los recursos, ¿sí? Bien, pero esta empresa lo que está haciendo es financiar el 99% de su capital con recursos caros, y solo el 1% de su capital con recursos baratos. Entonces ahí tienen ustedes ya el efecto de que por qué esta estructura es deficiente. ¿Les parece a ustedes eficiente el financiar el 99% con recursos carísimos y solamente financiar el 1% con los recursos baratos? Mi pregunta es, ¿no debería ser al revés? ¿No debería ser que deberíamos financiar la gran mayoría de la estructura con los recursos baratos y lo pequeño en realidad con recursos caros? No sé, si a ustedes les dicen, financiaremos la casa y les digo, yo les doy 5% de costo y los otros les dicen, yo les doy 15% de costo para financiar su casa. ¿Ustedes van a financiar su casa con 15% de tasa de interés o van a elegir la de 5%, que es menor? Bueno, en este caso, la infraestructura, las condiciones, en realidad, las están financiando con recursos caros. Entonces, entre recursos baratos y recursos caros, siempre eligen el caro. Tenemos baratos y tenemos caros, siempre nos vamos por los caros. ¿Eso es eficiente? Para nada, para nada. Entonces, esta empresa tiene una estructura deficiente en el financiamiento de sus recursos de largo plazo. Flujo de caja deuda tenemos uno. Aquí tenemos el flujo de caja que está dado por las utilidades más las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Dividido entre la deuda total, el pasivo total, ¿sí? Eso quiere decir que con el flujo de caja que generamos en un año, podemos pagar toda la deuda y en un año podemos estar libre de deuda. Obvio, porque tenemos muy poca deuda, solo 1% de nuestro capital, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos tan poca deuda, es muy fácil pagarla, ¿sí? Bien, vámonos con los indicadores de cobertura. Estos son los indicadores claves. Estos son indicadores importantísimos. Aquí está el indicador de cobertura. 90 millones de bolivianos en EBIT, ¿sí? En EBIT. Dividido entre el interés que le estoy aplicando, en realidad aquí una tasa cualquiera como del 12%, multiplicado por el capital de lo que debemos. Debemos 1.570.000 bolivianos, le estoy aplicando un 12% del costo de deuda, solamente para hacer el indicador, un indicador que no es específico, no es preciso, pero nos da una idea. El indicador de la cobertura de intereses de 479 veces. ¿Sí? ¿Será que su deuda tiene una tasa menor al 12%? Sí, tal vez, del 10%. Entonces, si le cambio al 10%, nuestro indicador de cobertura de intereses es de 575 veces, pero estamos hablando de demasiada cobertura. Les había dicho que la cobertura debe ser mayor a 1. Normalmente las empresas tienen 2, 3, 4, 5 veces en cobertura de interés, ¿sí? Pero no 575 veces. 575 veces es nuevamente un exceso, ¿sí? Este es el caso de los excesos o este es el caso de los extremos.
Tenemos una empresa extrema, una empresa excesiva en su estructura de la cobertura. ¿Sí? En el anterior año teníamos 1000 veces. En interés y en capital tenemos 259 veces. ¿Sí? Por cada dólar que debemos entre capital e intereses, genero 259 veces para pagar. Obvio, porque en realidad su deuda es insignificante, su deuda es demasiado poca. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque han priorizado el uso de los recursos caros. ¿Sí? Bien, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de los recursos caros? Me refiero a que los recursos propios son recursos caros y a los recursos prestados, a los de la deuda, son recursos baratos. ¿Sí? Siempre la deuda es barata. ¿Y por qué es barata? Porque cuando pagamos intereses, el interés se convierte en un gasto financiero en una empresa. Y ese gasto financiero nos ayuda a reducir el impuesto que pagamos a las utilidades de las empresas. Entonces, si le reducimos ese costo, entonces fíjense que nuestro costo neto es siempre muy barato, muy barato. Mientras que si lo financiamos con recursos propios, los recursos propios no son gasto, no son deducibles de impuestos, por lo tanto su costo ya es neto. ¿Sí? Entonces estos son recursos verdaderamente caros. ¿Sí? Entonces siempre decimos, el patrimonio es recurso caro, la deuda es recurso barato. Obviamente entre deuda y deuda hay diferencia, ¿no? Lo que les había dicho hace un rato, entre una tasa del 5% es barata, una tasa del 15% es cara. ¿Sí? Pero aquí lo que está haciendo la empresa siempre está priorizando los recursos caros. ¿Sí? Y al final, cuando priorizamos los recursos caros, los dólares que estamos recibiendo en realidad de uno o de la otra fuente de financiamiento son los mismos. No hay diferencia en la calidad de los dólares que estamos recibiendo en financiamiento. Porque si me dijeran, lo que pasa es que siempre financiamos lo caro porque es lo bueno, en este caso no hay calidad, no hay dimensión de calidad. ¿Sí? Y al no haber dimensión de calidad, nos estamos yendo al financiamiento de recursos caros, poniendo en realidad en ineficiencia a la empresa. ¿Sí? Entonces, esta empresa nuevamente es muy ineficiente. Bien, vámonos con los indicadores de rentabilidad, que estos son los interesantes. ¿Sí? Bien, aquí tengo el ROE. Esto lo voy a eliminar, esto no tiene nada que ver acá. Aquí voy a colocar su verdadero ROE. 114 millones de bolivianos en utilidades netas, dividido entre 5.072 millones en el patrimonio, nos da este rendimiento, 2.26% de rendimiento. Bien, entonces aquí viene mi pregunta. ¿Qué tan alto es este rendimiento de esta empresa en este indicador de medida del patrimonio? 2.26% es demasiado bajo, ¿sí? 2.26%. Imagínense que ustedes inviertan todos sus ahorros en esta empresa comprando acciones en esta empresa, ¿sí? Y que cada año ustedes puedan recibir 2.26% del valor de sus ahorros, ¿sí? Solamente el 2.26. ¿Cuántos años necesitarían para recuperar su inversión? ¿Sí? 100%, dividido entre 2.26 que recupero cada año. Necesito 44 años para recuperar mi inversión. ¿Sí? 44 años. Ahí está, 44 años. Entonces aquí viene la pregunta. Un indicador del 2.2% de rendimiento, significando que ustedes van a poder recuperar su inversión en 44 años, ¿les parece eficiente? ¿Les parece eficiente? ¿Les parece una inversión atractiva? ¿Sí? El invertir en patrimonio de Entel, sabiendo que tenemos que colocar nuestro dinero tan largo plazo. Bien, la Bolsa de Valores de Nueva York ofrece rendimientos promedio de más del 10%. En promedio, la Bolsa de Nueva York. ¿Sí? Entonces, comparado con cualquier empresa pequeña, en realidad, de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, esos indicadores son de total ineficiencia. ¿Sí? Y obviamente hay en la Bolsa de Nueva York, van a haber empresas que nos van a garantizar tasas de rendimiento muchísimo más altas que esta. ¿Sí?
Vamos a ver ahorita el caso de Walmart de México y vamos a ver cómo Walmart de México ofrece rendimiento a sus proveedores, a sus accionistas. ¿Sí? Este es una empresa de telecomunicaciones en Bolivia que tan solo tiene un rendimiento de 2.26. Lo voy a comparar en un rato con Walmart de México. Y ni siquiera me estoy yendo a los Estados Unidos, porque podríamos decir, pero Estados Unidos es un país de primer mundo, no tiene nada que ver su nivel de economía con una economía boliviana. Bueno, me voy a comparar con México y vamos a ver cómo son los rendimientos en realidad de un negocio en México medido a través del indicador ROE. Pero déjeme concluir simplemente el hecho de que esto es insuficiente. Es insuficiente. No es atractivo. No genera en realidad un nivel atractivo en realidad de rendimiento. La pregunta que siempre planteo en este punto es, si ustedes fueran Eurotelecom, si ustedes hubieran invertido 610 millones de dólares en la capitalización de este negocio, si de repente se dan cuenta que el negocio solo les está rindiendo en Bolivia a 2.26% por año, ¿estarían contentos? ¿Se estarían abrazando a sí mismos diciendo, este es el mejor negocio que hicimos en toda la vida? 2.26% de rendimiento. Lo más complicado es que Eurotelecom colocó el 100% del dinero de la inversión para recibir tan solo el 50% del patrimonio. ¿Sí? Este 2.26% lo tiene que compartir con las AFPs. ¿Sí? Porque el otro socio en realidad de Entel son las AFPs. En este momento del caso que les estoy mencionando. Entonces, fíjense, 2.26% ya es insuficiente y encima lo tengo que compartir con mi socio que no colocó ni un peso en este negocio. Bien, vámonos con el ROA. El ROA es similar, solamente que la utilidad neta la voy a comparar con el total del activo. Obviamente nuestro indicador igual de ROA es bastante amplio, ¿no? Bastante bajo. 2.06 comparado con 2.26. Bien, margen bruto, 42%, ¿sí? Esto es lo que les decía. El ingreso menos el costo variable dividido entre el total del ingreso, ¿sí? Me da 42%. Este es el margen operativo, 7%. Este es el EBIT, ¿no? 90 millones de EBIT dividido entre 1.326 millones de ingreso, me da un porcentaje de EBIT de 7%, ¿sí? EBIT por sus siglas en inglés, ¿no? EBIT significa Earnings Before Taxes and Depreciation. Perdón, Earnings Before Interest and Taxes. Bien, eso es EBIT, ¿sí? Beneficio antes de intereses y tributos, ¿sí? Eso es nuestro indicador del 7%. 7% significa que del total de nuestros ingresos, en realidad tenemos 7% para cubrir costos financieros, o lo que normalmente decimos costos no operacionales. ¿Sí? Todo lo demás que no es de operaciones, tan solo tenemos 7% de rendimiento. Y luego tenemos un margen neto del 9%. Margen neto del 9%. Esto es el rendimiento el rendimiento neto después de impuestos de cada dólar que vendemos. Por cada dólar que vendemos, recibimos en margen neto una ganancia de 9%. Eso es bastante decente, Esta es una empresa que tiene un margen neto muy decente, 9%, no es poca cosa. Vamos a ver los indicadores, por ejemplo, de un retailer de Walmart de México y vamos a ver que sus indicadores de margen neto son menores, pero con menos pueden hacer más. Aquí con mucho pueden hacer menos, ¿sí? Bien, este 9% es un indicador súper interesante, ¿sí? Pero aquí viene mi pregunta. ¿Les llama algo la atención entre estos indicadores que se los estoy marcando acá? Entre estos indicadores, margen operativo 7%, margen neto 9%. Margen operativo el año pasado 10%, margen neto 15%. ¿Hay algo que les llame la atención en esos indicadores?
Bien, si ustedes ven el estado de resultados, van a ver que obviamente un margen operativo solamente es posible que tenga un mayor margen neto cuando tenemos ingresos adicionales. Eso, correcto. Jorge Toro me acaba de responder a la pregunta y dice, el margen neto debería ser menor que el operativo. Correcto, correcto. Siempre el margen neto debe ser menor que el margen operativo. ¿Sí? Irene también dice, bajaron los gastos operativos. Sí, evidentemente, entre un año y el otro, efectivamente, lo que tenemos entre la comparación de un año y el otro, este es un año y este es el otro. Entonces, básicamente, antes generábamos 10% de margen con mayores costos operativos, con menores costos operativos, aquí tenemos mayores costos operativos, por eso nos baja el margen, ¿sí? Entonces, fíjense que más bien lo contrario, porque este es el año 2001, el que está en la columna B es el año 2001, el que está en la columna C es el año 2000, por lo tanto, subieron los costos operativos, ¿sí? Bajaron, en realidad sería hacia la columna C, pero efectivamente, eso es el análisis de lo que estamos haciendo entre la comparación de estos indicadores, ¿no? La pregunta es, ¿estamos mejor en la libre competencia de lo que estábamos antes? Y la respuesta, estamos peor. Estamos peor. Todos nuestros indicadores en realidad son de un deterioro con relación a la gestión anterior. Estamos peor, ¿sí? Bien, entonces, evidentemente, el 9% es altísimo. Eso está generando mucho margen neto. Pero, ¿qué pasa con este 7%? 7% en realidad significa lo siguiente del margen operativo. De cada dólar que vendemos en telecomunicaciones, 93 centavos, ¿sí?, se van a cubrir costos operacionales. Ese es el costo del servicio total, operativo. Y tan solo nos queda 7 centavos, o sea, 7%, para cubrir costos no operacionales. Y esto lo que nos está diciendo es que eso se transforma luego en 9% de rentabilidad. La única manera es teniendo ingresos que no sean operacionales, ingresos no operacionales. Si ustedes van y se fijan en el estado de resultados, van a ver que Entel tiene un ingreso financiero por 88 millones de bolivianos, ¿sí? Un ingreso financiero por 88 millones de bolivianos. Obvio, si al 7% le aumento 88 millones de bolivianos en ingreso financiero, obviamente que mi margen neto va a ser mayor, ¿no? Le estoy aumentando hartísimo dinero, ¿sí? A estos 90 millones de margen operativo, le estoy aumentando 88 millones de margen de rendimientos financieros. Obviamente eso hace que esto llegue a 114, aumente nuestro resultado, ¿sí? Bien, pero eso tiene otra situación en realidad de análisis, y esto es lo lindo en realidad de este caso de la empresa Entel. Lo que voy a hacer acá es voy a asumir como si no tuviéramos los 88 millones de bolivianos del ingreso diferido. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estos 88 millones de bolivianos de ingreso? En otras palabras, sin el ingreso financiero, ¿cómo sería su rentabilidad de Entel en el margen neto? Y ahí está la respuesta. Su margen neto sería de tan solo 2%. Y evidentemente, ustedes ya me dijeron que este tiene que ser menor. Jorge Toro me acaba de decir eso, ¿no? Me acaba de decir que este debe ser menor. Esto es lo real. Margen operativo 7%, margen netos 2%. Esa es la lógica. Eso es lo real. No puede ser muy diferente. Bien, entonces la diferencia que tenemos entre el 9%, que es el resultado, y el 2%, que es el teórico, es 7%. Lo voy a colocar aquí en una tablita. Aquí les estoy colocando en esta tablita que las estoy resaltando con color verde aquí a la derecha, ¿sí? Y esto es el resultado. Este es el resultado del análisis. Este es el resultado de la empresa Entel en nuestro análisis financiero. El total del rendimiento de Entel en el margen neto es 9%. ¿Sí? Y atentos,
Telecomunicaciones tan solo nos está dando 2% de rendimiento. Todo el negocio de telecomunicaciones en Bolivia, en Entel, nos está dando de rendimiento solo del 2%, mientras que el negocio financiero nos está dando un rendimiento del 7%. Y sumado, porque son dos negocios diferentes, que si se los suma, en suma tenemos 9% de rendimiento total, ¿sí? Pero fíjense, aquí tenemos dos tipos de negocios muy diferentes. Telecomunicaciones, que es muy poco rentable, y financiero, que es muy rentable. El negocio financiero nos está dando 7% de rendimiento. El negocio de telecomunicaciones tan solo 2%. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué tipo de empresa es esta Entel? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa financiera o es una empresa de telecomunicaciones? Aquí viene la pregunta. ¿Es una empresa financiera o es una empresa de telecomunicaciones? Y esa es la clave en realidad en este análisis. Cuando decimos cuál es el problema central de Entel que está ocasionando todos estos demás problemitas alrededor de su estructura, este es el central, este es el problema principal. El problema principal es el desenfoque en realidad en su negocio, ¿sí? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su negocio? ¿Su negocio es financiero o su negocio es de telecomunicaciones? Bueno, la primera respuesta que les puedo dar es que el negocio de telecomunicaciones no es rentable, pero el negocio financiero sí es muy rentable. Entonces, si el negocio financiero es muy rentable, ¿a cuál creen que le dan mayor priorización? ¿Al negocio financiero o al negocio de telecomunicaciones? El negocio financiero es más importante en Entel que el negocio de telecomunicaciones. Bien, voy a corroborar lo que Perdón, acabo de encontrar. Sí, alguien quiere perdón, decir. una consulta. ¿A qué se refiere con el negocio financiero? ¿Qué es lo que haría Intel a nivel financiero Bien, como negocio? excelente. Gracias por la pregunta. Bien, gracias por la pregunta. ¿Qué es el negocio financiero? Ustedes ven ahí que está recibiendo en intereses financieros un ingreso por 88 millones de bolivianos. ¿De dónde vienen esos intereses que está recibiendo Entel? Vámonos al activo corriente. Y dentro del activo corriente tenemos estos 2.584 millones en activos corrientes, ¿sí? Vean en el balance cuánto es la inversión temporal, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de la inversión temporal? Bien, la inversión temporal es la gran mayoría de este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en su estructura financiera? Tienen inversiones financieras, ¿sí? Que las están realizando de corto plazo, ¿sí? Esas inversiones financieras están generando intereses financieros. Y esos intereses financieros son los 88 millones de bolivianos de ingreso que tiene. Entonces, ¿cuál es el negocio financiero? Invertir sus recursos que tienen en inversiones temporales, ¿sí? En la bolsa de valores, en depósitos a plazo fijo, en otros instrumentos financieros de corto plazo, y eso les está generando 8% de rendimiento. Ese negocio financiero es más rentable que el negocio de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Porque este es un caso hermoso, porque aquí nos está dando la posibilidad de identificar en realidad la existencia de dos negocios totalmente diferentes bajo una misma estructura, bajo un mismo techo. Entonces, cuando vean a ustedes de Entel, seguramente les va a cambiar su sensación, porque cada vez que ustedes vean un Entel, se van a dar cuenta que ahí tenemos dos negocios que están compitiendo entre el uno y el otro. Y que los gerentes y que los dueños y que los stakeholders y que todo el mundo no sabe cuál es más importante. ¿Y por qué no sabe? Porque el negocio financiero me da más rendimiento. Mi nombre es empresa de telecomunicaciones. Y no puedo en realidad decir, yo no soy empresa de telecomunicaciones, yo soy una empresa de finanzas, yo soy una empresa financiera. Aquí les he mostrado estos indicadores de la liquidez. La liquidez en realidad siempre es compleja, pero aquí lo estamos haciendo en facilito, ¿no? Tenemos los indicadores de liquidez, que son estos verdes,
y los indicadores de la liquidez, pero en el tiempo, que son estos rojos, ¿sí? Los rojos son los que están mal, los verdes son los que están bien. Ahora aquí viene lo más importante y tal vez lo más revelador. Los indicadores verdes, los que están bien, son los que corresponden al negocio financiero. El grado de liquidez que tenemos en estos indicadores es porque tenemos un negocio financiero. El negocio financiero está dando la liquidez y está dando los indicadores buenos a la liquidez. El negocio de telecomunicaciones es el de los indicadores rojos. El negocio de telecomunicaciones es donde tenemos dificultades en cobranzas, no en el negocio financiero. El negocio financiero no hay absolutamente ningún problema en las cobranzas. Es más, los pagos de los intereses nos los hacen y nos los depositan en nuestras cuentas en forma instantánea. No tenemos que estar preguntando a nadie de cuándo nos van a pagar. No tenemos que estar llamando a nadie de que deben. Son instantáneos. Es como un reloj suizo que va entrando el dinero y va entrando el dinero. Mientras que en el negocio de telecomunicaciones tenemos un negocio complejo. En Bolivia, la mitad de la población no paga sus deudas de telecomunicaciones con Entel. Es difícil. ¿Cómo les cobramos? Entonces, fíjense, aquí está el matrimonio o el casamiento de un negocio financiero que sí es próspero y de que sí depende en realidad la liquidez y que tiene suficiente liquidez, y un negocio con altísimas dificultades que es el negocio de telecomunicaciones. Por eso es difícil para nosotros entender si esta empresa es líquida o no es líquida. Los indicadores verdes nos están diciendo que es líquida. Los indicadores rojos nos están diciendo que es ilíquida. Obvio, es difícil interpretar un negocio híbrido, un negocio de dos partes. Pero aquí lo podemos entender. El negocio financiero está expresado en altísima liquidez, como cualquier negocio financiero. Cualquier banco, en realidad, lo que va a hacer es priorizar la liquidez. El negocio de la banca es liquidez. El negocio de la bolsa de valores es liquidez. El negocio de cualquier entidad financiera es liquidez. El negocio de telecomunicaciones no es liquidez, pero tiene muchos problemas de liquidez. ¿Cómo puede pagar en realidad a sus proveedores si no cobra? Por la inexistencia en las cobranzas, sus stakeholders están tristes. Sus stakeholders no son felices. Sus stakeholders están en una situación de desasombro con la relación con Entel. La principal empresa de telecomunicaciones en el país no trata bien a sus proveedores, no trata bien a sus stakeholders, porque el negocio de telecomunicaciones es un negocio difícil, es un negocio deficiente, es un negocio que se está sustentando en realidad en el negocio financiero. La solvencia, este es como el grado de solvencia que quisiera cualquier banco tener. ¿Sí? Este grado de solvencia, acuérdense el respaldo que les decía. Ya quisieran los bancos en Bolivia tener este respaldo que tiene Entel, ¿sí? Por cada dólar que deben, tienen 10 en el patrimonio. Ya quisieran los bancos tener ese nivel de solvencia. Entonces la pregunta es, si comparamos en realidad a Entel con cualquier banco en su negocio financiero, este es mejor banco que cualquier banco. Este es mejor negocio financiero que cualquier banco. El riesgo que tiene el negocio financiero de Entel es menor que cualquier banco. Los bancos tienen mayor nivel de riesgo porque sus niveles de endeudamiento son muchísimo más altos. El negocio financiero es mejor que cualquier negocio financiero en Bolivia. Tenemos altísimo dinero, 2.500 millones de bolivianos en inversiones temporales. Es mucho dinero. Sumen ustedes, estamos hablando del año 2001. Vean en el sistema financiero cuánto era el valor patrimonial de todos los bancos en Bolivia en el año 2001. Sumados, todos los bancos en su valor patrimonial, todo el patrimonio, Banco Mercantil, Banco Nacional, Banco Visa, Banco Ganadero, Banco Económico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los bancos sumen el patrimonio y el patrimonio se van a sorprender porque el patrimonio de todo el sistema financiero de todos los bancos en Bolivia es menor de la cantidad de inversiones temporales que tiene Entel. Entel es más grande que todos los bancos en el sistema financiero.
Entel tiene más dinero que todos los bancos en todo el sistema financiero. Entel es la entidad financiera más importante de Bolivia. Y no solo eso, Entel es una entidad financiera que genera un alto grado de rendimiento financiero, 7% de rendimiento, 7% en el negocio financiero. No es poca cosa. Entonces, obviamente, si lo comparamos con una entidad financiera, esto es mejor que las entidades financieras. Si lo comparamos con una entidad de telecomunicaciones, esto es peor que cualquier entidad de telecomunicaciones. ¿Sí? Y en ese desenfoque estamos en el negocio de Entel. ¿Por qué tiene tanto indicador de intereses y capital o su cobertura de intereses? Ese es el negocio financiero. El negocio financiero hace que estos indicadores sean excesivamente altos. ¿Sí? Bien, pregunta, ¿de dónde tiene esta empresa tantos recursos financieros? ¿De dónde tiene tantos recursos financieros? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Por qué tiene un negocio financiero tan grande? Bueno, la mayor cantidad de este dinero proviene de los 610 millones de dólares que vinieron del aporte patrimonial en el momento de la capitalización. Este es uno de los procesos de capitalización históricos de Bolivia. No han habido similares, ¿sí? El valor por el que se vendió Entel en la capitalización fue increíblemente alto, sorprendiendo a todo el mundo. Todo el país se quedó con la boca abierta. 610 millones de dólares apostó Eurotelecom por hacerse cargo del 50% de las acciones. Con eso garantizó obviamente el proceso de la capitalización. En el negocio invirtieron 300, un poquito menos de 300, como 280 millones. En el negocio de telecomunicaciones. Todo lo que ustedes ven en Entel, toda la infraestructura, toda la tecnología, todo el negocio de telecomunicaciones, lo podemos mostrar en realidad con una inversión de 280 millones de dólares. Y el saldo, la diferencia entre 610 y 280 aproximadamente, son 230 millones de dólares. Algo está mal. 610, perdón. 610 son 330 millones de dólares. 330 millones de dólares es el origen de los fondos y de los recursos que alimenta el negocio financiero. Entonces, ¿de qué vive el negocio financiero? ¿De qué vive Entel? De su negocio financiero. El 90% de la rentabilidad que tiene Entel lo distribuyen en dividendos. Tiene una política de distribución de dividendos altísima, altísima, altísima. 90% de las utilidades son distribuidas. El 90% de las utilidades se distribuyen. ¿Cuántas empresas pueden darse el lujo de distribuir el 90% de sus utilidades en el mundo? El 90% de sus utilidades. ¿Y cómo hacemos el negocio sostenible? ¿Cómo logramos en realidad mantenernos en la vanguardia tecnológica si no estamos reinvirtiendo en el negocio? Todo lo estamos distribuyendo a los accionistas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿será que esta empresa solo está priorizando a sus accionistas? Es muy posible, porque tienen una política de distribución de dividendos del 90%. Esto lo pueden corroborar ustedes. ¿Y cómo lo corroboran? Vean en su flujo de caja cuánto dinero están distribuyendo en dividendos, compárenlo con la utilidad de la gestión anterior y van a ver cuánto es. 90% de sus utilidades la están distribuyendo en dividendos, ¿sí? Obviamente esa es la valoración en realidad del accionista, ¿sí? Valoramos mucho al accionista, le distribuimos el 90% de los dividendos, pero por otro lado, realmente lo valoramos porque al accionista solamente le estamos dando 2% de margen neto en el negocio de telecomunicaciones y en total le estamos dando tan solo 2%. 90% del 2% igual es insignificante. Valoramos realmente, valora esta empresa
a sus accionistas que han generado 610 millones de dólares en el proceso de capitalización, ¿están siendo valorados? Y la respuesta es no. No, tampoco valoran a sus accionistas. Una empresa que ofrece tan poco nivel de rendimiento no valora a sus accionistas, no valora en realidad el esfuerzo que pusieron en el patrimonio. ¿El negocio de telecomunicaciones valora a sus accionistas? No, tan solo 2% de rendimiento. ¿El negocio financiero valora a sus accionistas? Por eso existe y por eso sigue existiendo el negocio financiero. Toda vez que Entel tiene que hacer una decisión de inversión, dice lo siguiente: voy a invertir en telecomunicaciones y me va a dar 2% de rendimiento. ¿Lo hago o mantengo mis recursos en el negocio financiero que me da 7%? Y lo pienso 2 veces, y lo pienso 3 veces, y lo pienso 4 veces, y luego vuelvo a tomar la misma decisión. Priorizo el negocio financiero, es más rentable. ¿Para qué colocar a inversión en telecomunicaciones si no es rentable? ¿Por qué el negocio de telecomunicaciones no es rentable? Bueno, ¿cómo va a ser rentable el negocio de telecomunicaciones si la mitad de nuestros clientes nos deben dinero? ¿Sí? Y cuando nos deben dinero la mitad de nuestros clientes, vamos y les cortamos el teléfono para que ya no vendan, para que ya no vendamos servicios a esos clientes. Entonces, ¿a quiénes les estamos vendiendo? Solo a la mitad de la población. Y nosotros les hemos cortado el acceso de los servicios a la otra mitad. Entonces, ¿puede ser el negocio rentable vendiendo solo a la mitad de los clientes? Y ahí está la respuesta, no es. Y segundo, si no les podemos vender a esta mitad, vayamos a venderles a nuestros clientes móviles en la telefonía móvil. Ahí vamos a ir y vamos a vender. Ahí sí que tenemos las puertas abiertas para vender servicios de telefonía a los clientes móviles. Ustedes saben que el 98% de las líneas móviles son prepago en Bolivia. En Bolivia se priorizó única y exclusivamente el prepago. Muy pocos clientes son los que tienen contratos postpago. Y en el prepago, ¿qué es lo que sucede? Todos tienen que prepagar antes de pagar, antes de hablar. ¿Por qué? Porque no nos pagan. ¿Por qué ha priorizado el negocio de telecomunicaciones prepago? Porque no nos pagan. Para resolver el problema del pago es que estamos priorizando este negocio de prepago. Bien, pero el problema es el siguiente. La gran mayoría de los números móviles que hay en Entel son teléfonos prepagos, pero súper básicos, súper básicos, súper básicos. ¿Y eso qué significa súper básico? Utilizando lo mínimo de los servicios posibles. Y les voy a dar una estadística. El 70% de los teléfonos prepagos de Entel son teléfonos de llamadas entrantes. No hacen llamadas, no son de llamadas salientes. ¿Y qué significa eso? Esos 70% de los móviles no facturan. Sí cuestan en la estructura financiera, sí cuesta en sus costos operativos, pero no facturan o facturan demasiado poco. Una línea la podemos tener habilitada haciendo una micro recarga de 1 boliviano por mes. Esos teléfonos están facturando 12 bolivianos al año. Entonces aquí viene la pregunta: toda esta infraestructura monstruosa, toda la inversión de 610 millones de dólares que hicieron los socios de Entel, ¿es rentable en un país en el que el 70% de los teléfonos solo factura 12 bolivianos al año? La respuesta es no. La respuesta es: el negocio de telecomunicaciones no es rentable. Falta ver en realidad cómo será el negocio de las otras empresas de telecomunicaciones. Las cooperativas tienen muchos problemas financieros en los negocios de telecomunicaciones. Entel y Viva, en realidad, sabemos que Viva tiene sus dificultades en realidad importantes, ¿sí? Dejó de ser interesante en realidad el negocio para Trilogy. Por algo, Viva se vendió, ¿sí? Y Tigo en realidad es el que está aquí desde el inicio, ¿sí? Tigo es el que apostó por Bolivia como la empresa número 1 en realidad de telefonía celular de Bolivia, ¿sí? Y sigue.
y sigue apostando en realidad en un negocio complejo. Pero la virtud en realidad de Tigo es que las inversiones que realizaron los de Tigo no fueron las de 610 millones de dólares. ¿Sí? Sus inversiones en realidad son en tecnología china. ¿Y cuánto invirtieron en realidad Tigo? Mucho menos que 610 millones de dólares. Entonces, la poca rentabilidad que puede generar Tigo, en realidad, con relación a su inversión, es mayor en rentabilidad que lo de Entel porque invirtieron muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Apostar a la tecnología alemana marca Siemens en Entel o apostar a la tecnología china, en realidad, como lo hizo Tigo, es más eficiente en nuestro país. Y lamentablemente, la realidad no los está diciendo. Es más rentable apostar por la tecnología china en Bolivia, que eso aparentemente nos da mayores niveles de rentabilidad que apostar por la tecnología alemana Siemens que tiene Entel en toda su estructura de telecomunicaciones. Bien, aquí tenemos a nuestra empresa de telecomunicaciones, pero que en realidad en su esencia es una empresa financiera. La liquidez está impactada por el negocio financiero. La solvencia está impactada por el negocio financiero. La cobertura está impactada por el negocio financiero, está mejorada por el negocio financiero. Y obviamente la rentabilidad que está proviniendo es del negocio financiero. Y lo más preocupante tal vez es lo siguiente. Las empresas capitalizadas son las responsables de generar la rentabilidad a través de la cual se han creado todos los bonos sociales, ¿sí? Renta dignidad, por ejemplo, ¿de dónde vienen los recursos? De estas empresas, de estas empresas. Esta empresa es la que está pagando el valor de la renta dignidad. Bono Juancito Pinto, ¿de dónde vienen los recursos para pagar el bono Juancito Pinto? De aquí, de esta empresa. Obviamente esta es una empresa que estamos viendo el tiempo que está desfasado, pero aquí se llamaba el bono sol, se llamaba en esta época, ¿sí? Pero es lo mismo, el bono social en realidad venía de estas empresas. Y lo que es preocupante en realidad, ¿de dónde viene el pago del bono sol? De los 114 millones de bolivianos en utilidades netas que tiene la empresa, 88 millones de bolivianos provienen del negocio financiero. Entonces, el negocio financiero no solamente está estructurando la realidad de la empresa de Entel, sino también está financiando el negocio de los bonos. Entonces, ¿de dónde está Bolivia generando los recursos para el pago de los bonos? Del negocio financiero de Entel. El negocio financiero de Entel es el que está pagando los bonos sociales a los bolivianos. Bien, podemos hablar mucho tiempo de Entel, es un caso súper interesante, es un caso muy lindo, pero fíjense que en el análisis financiero, un poco haciendo un resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos aplicado los indicadores financieros, hemos calculado sus ratios financieros, hemos interpretado esos indicadores en realidad en función a la comparación en realidad con datos generales. ¿Sí? Hemos incidido, hemos buscado en realidad dónde encontramos problemas, hemos analizado todos los problemas y luego hemos identificado el problema más grande o el problema más serio de la empresa. Sí, hemos visto en realidad la convivencia de dos negocios bajo un mismo techo. Y efectivamente, todos los problemas que tiene Entel es por esta realidad de que tenemos dos negocios en una misma estructura, ¿sí? Bien, los rendimientos en realidad son rendimientos de las bolsas del exterior. El dinero que tiene Entel en este momento del caso es dinero que no tiene en Italia. En Italia están sus inversiones, en Italia están generando sus rendimientos en la bolsa de Italia, ¿sí? Y esos son los rendimientos a los que estoy haciendo mención. Y lo último, y con esto voy a concluir en realidad el caso. El negocio financiero en realidad queda claro, ¿sí?
Y les voy a dar algunas estadísticas. En Entel tienen más o menos como 1,200 trabajadores en Entel en este año, ¿sí? 1,200 personas que están trabajando por una rentabilidad en el negocio de telecomunicaciones del 2%, ¿sí? 1,200 personas hacen un negocio por el 2% del negocio, ¿sí? En el negocio financiero tienen 10 personas en el negocio financiero. 10 ingenieros financieros que lo que están haciendo es administrar el portafolio de inversión de la empresa. Llegan sus vencimientos, reemplazan, ven dónde tienen que invertir, miden sus betas, miden sus riesgos, etcétera, etcétera, y van haciendo, van cambiando sus inversiones, etcétera. 10 personas en total. El costo de 10 ingenieros financieros está representando el 7% del negocio financiero. Bien, por donde lo veamos, tenemos un negocio súper lucrativo, que es el negocio financiero, ¿sí? Y efectivamente, los negocios financieros tienen justamente esas particularidades de mejorar en realidad la calidad de los negocios que no son los financieros, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de una situación que ya es demasiado evidente. Bien, tengo algunas preguntas. Aquí dice, espérenme un segundo, voy a leer las preguntas. ¿Tiene una mala administración? Bueno, este es un negocio que está pasando de una empresa de una empresa pública del Estado a una empresa privada en la capitalización, ¿sí? Y en esa capitalización ahora tiene que competir con la libre competencia, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta, ¿y su administración es deficitaria? Bueno, todos nuestros indicadores nos están diciendo las ineficiencias. El administrar solo las cuentas por cobrar, por ejemplo, y tener 180 días de cobranzas es demasiado malo, ¿sí? Y por lo tanto, esa es una deficiente administración de las cuentas por cobrar. ¿Pueden hacer otras cosas? Siempre hay otras cosas para administrar las cuentas por cobrar. Débanle ustedes a un banco, ¿sí? Y el banco no les perdona. Y si no le pagan al banco, no van a vivir tranquilos. El banco se va a dar sus modos y sus formas de cobrarles. Y los bancos también son bastante masivos. Y los bancos encuentran cobradores, abogados, etcétera, etcétera, para realizar sus cobranzas. Las preguntas son estas. Normalmente de la población boliviana, la mitad le debe algo a Entel que data desde hace 20 años, ¿sí? ¿La pagaron 20 años después? ¿Pagaron las obligaciones de Entel o quedaron impagas? ¿O quedaron en realidad en una tarea, en una situación de incobrabilidad? Porque a veces las empresas simplemente las muestran como incobrables, los asumen en realidad como pérdida, y ya no hacen más esfuerzos para las cobranzas. Entonces ahí viene la pregunta. Si eso es lo que está sucediendo, obviamente la administración es deficiente, ¿sí? Es deficiente, eso quiere decir que es una administración ineficiente. ¿Se puede invertir de manera individual en Bolivia en Entel? La respuesta era sí se podía en el momento del caso, pero acuérdense que lo que dice el caso dice que el 50% de las acciones son de propiedad de Eurotelecom, el 98% del restante de las inversiones son de las AFPs en el proceso de la capitalización, lo que queda tan solo un interés minoritario del 2% del patrimonio disponible para inversiones individuales. No es muy fácil invertir porque no están las acciones escritas en la bolsa de valores. No podemos ir a la bolsa de valores y comprar acciones, pero sí es posible entrar dentro de ese 2% máximo, ¿sí? Entonces, sí han habido inversionistas individuales que formaron parte del patrimonio de Entel. Ese 2%, ¿cuánto representa en bolivianos? Podemos ver, buena pregunta, ¿cuánto representa ese 2% en bolivianos? La diferencia entre 114 millones, aquí les voy a colocar en bolivianos, 114 millones
menos 88 millones del negocio financiero, el negocio representa 26 millones de bolivianos. El 2% de la rentabilidad de Entel, en términos de valor monetario, es de 26 millones. Ahí están los 26 millones de lo que representa el 2%. El 7% representa 88 millones. Ahí está la relación. El negocio de telecomunicaciones está generando 26 millones de bolivianos en utilidades netas. El negocio de financiero está generando 88 millones de bolivianos en utilidades netas, en ingresos financieros. ¿Es ese monto del problema con cobro se crea el prepago? Sí, correcto, correctamente lo que dice Jorge. Es justamente por los problemas de las cobranzas es que se crea el prepago. Qué triste, yo pensé que estaban forrados en oro. El negocio financiero es muy próspero. El negocio financiero, quién sabe que invierten hasta en oro. Pero efectivamente el negocio de telecomunicaciones es difícil, ¿sí? Es difícil. En Bolivia estamos acostumbrados a demandar en realidad servicios básicos de telecomunicaciones. Los servicios avanzados de telecomunicaciones no los demandamos en Bolivia. En Europa, en realidad, estamos demandando servicios súper avanzados, velocidades increíbles. En Europa ya no tenemos inalámbricos. En Europa lo que tenemos es la tecnología de cobre. Todos los computadores, las laptops están conectadas por cobre, en realidad, a las redes de telecomunicaciones. Y las velocidades que se pueden lograr con cobre son increíblemente rápidas, ¿sí? Esos son productos de valor agregado, esos son productos en realidad de alta rentabilidad en un negocio. En Europa la estructura es al revés. El 90% de los clientes tienen contratos postpago porque gozan de tarifas baratas, porque gozan de paquetes impresionantes, porque gozan de valor agregado realmente, de contenido, de velocidad, de megas, etcétera, etcétera, de muchísima calidad, ¿sí? Simplemente vean el hecho de que todos esos paquetes de telecomunicaciones vienen con celulares de última gama, ¿sí? No sé cuál es el iPhone más moderno, el 16. Es muy posible en realidad casar un contrato por un iPhone de la más reciente gama. Bien, eso es difícil en telecomunicaciones en Bolivia, justamente por el hecho de que los niveles de rentabilidad son demasiado bajos. Sería interesante analizar YPFB. Yo voy a analizar rápidamente la próxima semana Transredes, que es una parte de YPFB. Vamos a ver cómo es esa parte de YPFB. YPFB no es solamente una empresa, son varias, son muchas empresas que conforman una gran corporación, en realidad denominada Yacimientos. Vamos a ver una de esas empresas. Dinero usado que invirtieron para Entel son devueltos a la seguridad social. Esa es la participación de las AFPs, ¿no? Las AFPs es para precautelar la capacidad de devolución de los aportes en realidad en el sistema de previsión social, ¿sí? Pero bueno, con la nacionalización, obviamente toda esta estructura que estamos viendo acá ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado, entonces la nacionalización ya, desde la nacionalización la estructura es diferente. Dos negocios en una estructura, nos dice HP, es correcto. Javier dice, en el estado de flujo de efectivo, ¿se sabe qué es ese pago a acreedores por know-how? Siempre los pagos por proveedores por know-how son intangibles, son justamente los activos intangibles a los que hacían mención, ¿sí? Entonces, ¿qué compramos? Compramos know-how, compramos licencias, compramos certificaciones, compramos tecnología, compramos cosas que no son verdaderamente tangibles, ¿sí? Esos son los activos verdaderamente intangibles. Eso en inglés se denomina simplemente goodwill, ¿sí? Y eso es exactamente lo que es. En ambos años fue casi el mismo monto que los ingresos financieros, sí, porque las inversiones, el capital en general es el mismo. Entonces, lo que podemos lograr con ese capital es más o menos lo mismo de gestión a gestión. El capital no ha cambiado de un año al otro.
Lo que sí ha cambiado es el porcentaje de rendimiento, pero el porcentaje de rendimiento que varíe cuando el monto es tan grande, entonces eso no hace un cambio muy significativo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, perdón que me emocioné con el caso de Entel, siempre me emociono demasiado con el caso de Entel, pero les voy a dar una pequeña tareita. Es este caso de Walmart, que es el que vamos a ver después. Vamos a comparar un caso de retail con Entel. No lo vamos a hacer hoy porque se nos acabó el tiempo, pero aquí está el caso. Aquí no tenemos que calcular los ratios porque ya están calculados, ya están con sus indicadores. Entonces aquí el ejercicio simplemente es el de interpretar esos datos y ver cómo es su salud financiera. Ya están los indicadores. Entonces la tarea de Walmart de México va a ser bastante sencilla. Si descargan este caso ya está en un formato que es que se llama, que lo puedo compartir con ustedes en Google Sheets. Entonces pueden entrar a los Google Sheets y ver cómo estamos calculando los indicadores y ustedes pueden ver cómo son los indicadores. Lo que les pido simplemente es díganme qué creen de Walmart de México, cómo encuentran ustedes a Walmart de México. ¿Es una empresa líquida? ¿Es una empresa eficiente? ¿Es una empresa solvente? ¿Es una empresa rentable? Si la comparamos con Entel de Bolivia, ¿cómo la vemos? ¿Sí? ¿Cómo la vemos? ¿Qué dificultades, qué cosas interesantes nos puede enseñar el caso de Walmart de México? ¿Sí? Se los dejo ahí como tarea para el próximo sábado. El próximo sábado vamos a hablar rápidamente de Walmart de México y vamos a ver otros casos adicionales. Bien, les agradezco mucho por su participación. Gracias por haber estado presentes. Hasta las 12:30. Le devuelvo el micrófono a Guido. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias, Kurt. Una mañana de sábado que la hemos súper aprovechado con la charla de Renzo y bueno, ahora con la charla de Kurt. Algunos mensajes antes de cerrar. No se olviden inscribirse a estas charlas de primer nivel a la que están invitados, a las que los ha invitado Daniela y Grupo Nueva Economía. No se olviden también los que quieran aprovechar el próximo curso que empieza el 11 de noviembre, que es el curso de Comercio Internacional y Acuerdos Comerciales en Facilito. Los profesores son más que excelentes, muy conocedores del tema, y creo que por la inversión de 100 bolivianos no hay donde equivocarnos, y esta inversión es porque todos nosotros formamos parte de un grupo que lo que quiere es socializar y compartir el conocimiento, que es lo que más nos interesa. El otro mensaje es el próximo año, en enero, Renzo y un equipo de expertos en temas de tecnología va a darnos un curso sobre tecnología de la información, Data Analytics, Business Intelligence e inteligencia artificial aplicada a los negocios y también a las finanzas. Así que tenemos un largo camino que recorrer y creo que es la mejor inversión y el mejor esfuerzo que dedicamos para poder aportar a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es invertir en conocimiento en nosotros mismos y si así lo hacemos, vamos a estar en capacidad de responder a los desafíos que tengan y tienen nuestras empresas y el país. Así que muchas gracias por estar presentes en este sábado, en la mañana de este sábado. Agradecer nuevamente a Kurt por haberse emocionado y nos ha hecho emocionar a todos nosotros, particularmente a mí también. Y bueno, buenas tardes y buen fin de semana. Nos sintonizamos otra vez el sábado, y los que quieran ver qué ha pasado con Entel
en los años actuales, pues vean el archivo que nos ha dejado Renzo. Ahí van a tener la información actualizada. Y bueno, pronto se vienen los datos del 2022 que vamos a incluir en las bases de datos y en los dashboards también. Así que tenemos muchas cosas para seguir aprendiendo. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, licenciada. Buenas Gracias. tardes a todos. Próxima semana. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.